Bien, bueno, entonces vamos a empezar con interferencia la segunda clase. Y un poquito al principio un repaso de lo que vimos la clase anterior. Y como les decía, la interferencia es la superposición de ondas y típicamente es la superposición de dos ondas. Es como pensamos la interferencia. Después vamos a ver más adelante la difracción, que también es la interferencia de ondas, pero en ese caso es de un continuo de ondas, es como de infinitas ondas. Bien, entonces, como vimos la clase pasada, cuando uno tiene dos ondas que se superponen en el espacio, llegan al mismo punto del espacio, la onda siempre es una perturbación a la situación de equilibrio. Esa perturbación, la que genera una onda y la que genera la otra, se suman esas dos perturbaciones. En el caso de las ondas de una soga sería, por ejemplo, la oscilación de la soga, se suma cuánto se está moviendo, desplazando respecto de la posición de equilibrio, y se suma con su signo. O sea que si la soga, una de las ondas, la está tratando de desplazar para arriba y la otra la está tratando de desplazar para abajo, lo neto es que no se va a desplazar, o se va a desplazar muy poquito. En cambio, si las dos están tratando simultáneamente de desplazarla para arriba, se va a desplazar más que antes. Por eso se habla de que puede haber una interferencia constructiva cuando el efecto de esta superposición de ondas es aumentar ese alejamiento de la situación de equilibrio, o de interferencia destructiva en caso contrario. En el caso de las ondas electromagnéticas, lo que se superponen son los campos. Y como dijimos la vez pasada, el campo, tanto el campo eléctrico como el campo magnético, son vectores, y lo que se superponen son las componentes uno a uno. Si yo descompongo el campo eléctrico en una componente X y en una componente Y, y tengo dos ondas, la componente X de una de ellas se va a sumar a la componente X de la otra, y la componente Y de una de ellas se va a sumar a la componente Y de la otra. Pero por ahora vamos a pensar como si los campos fueran escalares, o sea, no tienen esa cosa vectorial que lo complica, como si siempre estuvieran todos en la misma dirección, el campo. Esa es la dirección del campo. Después está la propagación de la onda, que en el caso de la onda electromagnética, la propagación es siempre perpendicular a la dirección del campo. Pero bueno, entonces en el caso de las ondas electromagnéticas, lo que uno está superponiendo son los campos y en realidad las componentes uno a uno. Y acá están estos dibujos que habíamos visto la vez pasada sobre la superposición de una onda azul de línea llena y una de línea punteada, y lo que estábamos viendo era como una foto, o sea, en un instante dado, cómo era esa perturbación como función de la posición, y lo que uno veía era que si uno miraba una onda y la otra, en este caso hay una interferencia constructiva, porque las dos tienden a desplazar en el mismo sentido, es decir, están en fase las ondas. Mientras que están justos y están desfasadas en pi, justo cuando una de ellas la quiere mandar a la soga para arriba, la otra la quiere mandar para abajo, medio que se cancelan. En este caso, como las ondas no tienen igual amplitud, no se hace cero. Esta, que es la que tiene más amplitud, es la que gana siempre, y entonces siempre va a estar un poquito desplazado en el sentido de la que gana. Y si hay otros desfasajes intermedios, bueno, es una superposición, qué sé yo, lo que corresponda, ¿no? De sumar esos números. Bueno, y una de las cosas que habíamos visto era en particular cuando uno tiene dos fuentes puntuales. En ese caso, las fuentes puntuales emiten frentes de onda, o sea, uno cuando tiene una onda tiene una dirección de propagación, y lo que es perpendicular a esa dirección de propagación es lo que llama el frente de onda. Los frentes de onda en realidad son las regiones del espacio donde la onda está con la misma fase. Cuando uno tiene dos fuentes puntuales, esos frentes, en lugar de ser planos, están curvados. Si es una onda que se propaga en superficie, son círculos. Si es una onda que se propaga en las tres dimensiones, son esferas.
salvo que haya algo que en algún momento me rompa esa simetría, ¿no? Entonces, justamente en este caso, si yo tengo dos fuentes puntuales, rompo la simetría mirando a las dos fuentes, ¿no? Porque tengo una esfera alrededor de una de ellas, otra esfera alrededor de la otra, y bueno, se produce la superposición. Y lo que sucede es que la interferencia va a ser constructiva o destructiva dependiendo de la fase con la que llegan las ondas a cada punto del espacio. Entonces, si yo tengo que estas dos fuentes están en fase, o sea, por ejemplo, supongamos que yo estoy haciendo oscilar la superficie de un líquido, si están en fase, cuando miro este punto a una cierta distancia, la onda que vino desde esta fuente tuvo que viajar toda esta distancia y entonces en un cierto instante va a llegar con una cierta fase, y la que está acá tiene que recorrer una distancia mayor, con lo cual al mismo tiempo que la que llega de acá puede llegar con otra fase. Entonces la diferencia de fase va a depender del punto del espacio. ¿Y cuál es esa diferencia de fase? Va a estar relacionada con la diferencia de las distancias de los caminos que tuvieron que recorrer las ondas, que es lo que está escrito acá, R2 menos R1, que como les dije, en realidad lo que importa en el caso electromagnético no es solamente la distancia, sino también el índice de refracción. Y ahora después lo vamos a ver un poquito mejor. Y esa diferencia es lo que se llama la diferencia de camino óptico, porque si yo a esto lo multiplico por el índice de refracción, n por la distancia que se recorre dentro de un medio de índice n, eso es lo que se llama el camino óptico recorrido. Bien, entonces estos resultados que están acá, con este D seno de teta, corresponden a un arreglo típico de experimental muy famoso, que es el experimento de las dos rendijas, que es un experimento en el cual las dos fuentes puntuales en realidad son como subfuentes de una única fuente. Porque para que las ondas puedan interferir constructivamente o destructivamente, esta diferencia de fase con la que llegan no tiene que estar como cambiando permanentemente, tiene que permanecer, y porque lo que uno recolecta, que es esa intensidad es, en el caso de esta descripción que nosotros estamos haciendo ahora o que ustedes han hecho hasta ahora del electromagnetismo, tiene que ver con la amplitud al cuadrado de los campos. En realidad, la amplitud de la onda al cuadrado. Esa intensidad, para que pueda interferir, uno lo que hace en realidad es, tanto con los ojos como con cualquier instrumento óptico, recoge la energía que transporta la onda durante una cierta fracción de tiempo. Entonces, o sea, lo que está haciendo un poquito es una integral. Recoge, cuando uno hace una descripción más cuántica, lo que está recogiendo son fotones, y entonces lo que está viendo es un poquito una integral, no está mirando lo que pasa exactamente en cada instante, sino que es como que tuviera una resolución finita. Y entonces, si esos cambios de fase cambian un montón, a veces sería, si yo pudiera ver con esa resolución temporal de esos cambios de fase medio aleatorios y a lo loco, vería constructivo, destructivo, constructivo, destructivo, y así fluctuando todo el tiempo. Pero como yo con mi equipo, con mi ojo, integro un tiempito, lo que veo es ese promedio, y entonces si está todo el tiempo cambiando, no veo la interferencia, porque en promedio a veces es pi, a veces es 0, y bueno, y entonces a veces están en fase, a veces no están en fase, en promedio no veo la interferencia. Para poder ver la interferencia necesito que esa diferencia de fase permanezca, y eso es lo que ahí se habla de la coherencia. Entonces, a veces uno puede tener fuentes de luz que son coherentes, como el láser, que me manda trenes,
que tienen una fase bien definida durante un cierto tiempo, y entonces con eso yo puedo hacer interferencia, o lo que me importa es en realidad tener dos fuentes que sean coherentes entre sí. Y eso es lo que se hace acá con el experimento de las dos rendijas. Porque lo que yo hago es, pongo una luz cualquiera aquí, no hace falta que sea luz coherente, y subdivido, acá yo largo un frente de onda que es esférico, que viaja, 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 llega a una pantalla con dos agujeros. Si estos dos agujeros están justo a la misma distancia de la fuente puntual, esta fuente puntual primaria, llega el mismo frente de onda simultáneamente a estos dos puntos. Entonces, esos dos puntos llega una onda que están, dos cosas que están en fase entre sí. Y esas dos cosas sirven como una nueva fuente. Entonces, siempre voy a tener, en este experimento, voy a tener lo que sale de acá, que lo pienso como una fuente puntual, y lo que sale de acá, que lo pienso como una fuente puntual, en el mismo instante, esta y esta están con la misma fase. Entonces pueden interferir las fuentes de luz, ¿no? Bien. Por otro lado, uno está mirando este experimento, lo mira bastante cerca del centro, donde entonces esta distancia que hay que recorrer desde una de las fuentes y esta distancia que se recorre desde esta no es muy distinta entre sí, es una pequeña diferencia, esta diferencia que está acá, que es lo que llama delta, acá arriba, esta delta, es una cantidad pequeña, y entonces no es que la fuente que está saliendo acá para interferir con esta acá viene de un frente de onda que vino mucho más tarde, o sea, es coherente con este que salió de acá. Bueno, entonces, en definitiva, lo que a mí me importa es que esta distancia y su diferencia son las que me definen cuál es la diferencia de fase con la que llegan las ondas, por ejemplo, a este punto P sobre una pantalla. Y las cuentas se las hace justamente en la aproximación en que esta pantalla está muy lejos y que este ángulo es pequeño. Y en esa aproximación, esta diferencia, si este ángulo es pequeño y la fuente está muy lejos, es como si todos estos rayos, que son los que me dicen, bueno, este no es un rayo porque acá no tengo fuente, pero este rayo y este rayo, los rayos son los que viajan con la dirección de propagación de la onda, que estos rayos salen todos paralelos entre sí, porque se van a juntar en el infinito, sería un poquito la idea. Y en ese caso, si todo es paralelo entre sí, directamente este dibujito que yo hago acá me forma un ángulo recto, y esta diferencia acá, o sea, la diferencia de esta distancia menos esta distancia, en realidad yo debería dibujar un círculo, ¿no? Porque un círculo, por ejemplo, centrado en el punto P, que pasa por S2. Eso es algo que me da la distancia R2 y veo dónde me corta ese círculo a esta otra línea, y eso es lo que me va a permitir calcular la diferencia. Pero si está muy lejos, ese cacho de círculo es prácticamente un segmento rectilíneo, y va a ser un segmento rectilíneo perpendicular al radio del círculo. Entonces hago esta construcción del triángulo rectángulo, y si la distancia entre las dos fuentes es D, y este ángulo es θ, y este ángulo es igual a este de acá, lo que me da es que la diferencia de distancias es D por el seno de θ. Y por lo tanto, el desfasaje tiene que ver con D por el seno de θ. Y entonces estas dos ondas van a llegar en fase si van a llegar las dos, sí,
tendiendo a que el campo oscile en un cierto sentido. En un cierto sentido, si su diferencia de fase es un número entero de 2 veces pi, y si llegan desfasadas con pi, eso quiere decir que su diferencia de fase es 2m más 1 por pi, o sea, es un número de veces impar pi, ahí van a llegar en antifase y se van a destruir. Y eso transformado a los parámetros del problema se lo puede poner, y ahora después vamos a ver cómo es esta cuenta, yo le agregué algo a este PDF, se lo puede poner de esta forma. Se lo puede poner en función de la diferencia del camino óptico y de la longitud de onda. Entonces, cuando esa diferencia de camino óptico es igual a un número de veces entero la longitud de onda de la luz, tengo un máximo de interferencia, y cuando esa diferencia de camino óptico es m más un medio de lambda, tengo la interferencia destructiva. Eso se puede traducir a distancia sobre la pantalla, teniendo en cuenta que si yo estoy lejos y el ángulo es pequeño, el seno del ángulo es igual a la tangente y es igual al ángulo. Bueno, en particular la tangente es I sobre toda esta distancia grande, que la llamamos R grande. La tangente va a ser igual al seno, entonces acá puedo poner directamente I sobre R grande. Y si pongo I sobre R grande, estos serían las posiciones de los máximos, ¿no? O sea, si acá pongo I sobre R grande, me da esto de acá abajo, que corresponde al máximo de interferencia. Y si pongo acá I sobre R grande, acá me va a dar las posiciones en la pantalla de los mínimos. Bien. Entonces acá hay un poquito una cuenta que era lo que me parece que lo intercalé después de lo que yo quería intercalarlo, pero bueno, vamos a empezar un poco acá, pasamos a una cuenta que hice hace un poco a mano y volvemos a esta página. Entonces acá lo que tenemos es una onda que viene viajando y llega al punto P y que recorre esta distancia R1, y una onda que recorre la distancia R2 hasta llegar al punto P. Y ambas ondas tienen la misma longitud de onda, la misma frecuencia, es una onda armónica nada más que estamos pensando, y todo viaja siempre en el mismo medio, o sea, no tengo que preocuparme por el índice de refracción. Entonces, esta R2 menos R1, ahora vamos a ver por qué esto es la diferencia de fase y por qué aparece lambda en la hoja que sigue. Acá está hecho el dibujito un poquito más prolijo del triángulo rectángulo que acá se veía muy chiquitito. Este sería el rayo que sale de la fuente 2, el que sale de la fuente 1 y que salen prácticamente paralelos, y entonces para calcular cuál es esta diferencia de distancia tomo este triángulo rectángulo. Bien, entonces antes de mirar esto, veamos un cachito de este dibujo que lo hice un poco a mano, lo hice totalmente a mano alzada. Entonces acá tenemos las dos rendijas, acá tengo mi distancia R1, acá tengo mi distancia R2, y acá yo estoy mirando el punto P. Entonces, como les dije, vamos a pensar como si fueran campos que están todos oscilando en la misma dirección, en una sola dirección. Y como son casi paralelos, pensemos, qué sé yo, la perpendicular a este plano, pensemos, por ejemplo. Bien, entonces, el campo 1 es una onda con un seno, puede ser un seno, un coseno, lo que quieran, pero le puse un seno para que se pareciera más a lo que había usado Lía. K por X menos omega T. Ahora, esto está viajando, cuando uno está en más dimensiones, en realidad lo que hace es K en la dirección de propagación por la posición a lo largo de la dirección de propagación. Y a mí me interesa el campo en este punto. Entonces eso va a ser K por R1, menos omega T. Eso es lo que me está dando la contribución de la onda que sale de la fuente 1 al punto P. Y después, la otra onda es lo mismo, lo único que para llegar al punto P
está medido desde el origen de la onda, está en la posición R2. Bien, ahora, o sea, esta es la onda donde yo estoy poniendo mi origen en esta fuente, y esta es la onda donde yo estoy poniendo el origen en esta otra fuente. Ahora, para comparar cómo son estas dos cosas, lo que voy a hacer es, acá donde dice KR2 menos omega t, voy a sumar y restar KR1. Y entonces, ¿qué me queda? Adentro del seno, ¿no? ¿Qué me queda? KR1 menos omega t, lo escribo antes, total, es, es conmutativa la suma. Y después, K por R2 menos K por R1 lo escribo como K por R2 menos R1. Entonces, fíjense que acá el campo que sale de la fuente 2 lo puedo escribir como seno de KR1 menos omega t, o sea, igual que lo que tenía el campo que salía de 1, más una diferencia de fase. Este es el desfasaje con el que llegan las dos ondas. Este es el phi. Y bien, entonces, ¿a qué es igual el desfasaje? El desfasaje es igual a K por R2 menos R1, pero K es igual a 2pi sobre lambda. Y entonces esto es lo que yo escribí acá. Cambié K, lo reemplacé por 2pi sobre lambda. Y entonces yo sé que si llegan en fase, quiere decir que difieren en un número entero de veces 2pi. O que es lo mismo un número de veces par pi. Y ahí llegan en fase. Y si llegan en justo antifase, o difieren en pi o en un número de veces impar. Entonces, si el desfasaje es 2mpi, va a haber construcción, la interferencia va a ser constructiva. Si es 2m más un pi, va a ser destructiva. Y entonces acá puedo poner R2 menos R1, todo lo que voy a hacer es 2pi sobre lambda que está multiplicando, lo paso dividiendo del otro lado, el 2pi se me va, digamos acá, me queda m lambda, y acá si divido por 2pi, se me va el pi, se me va el 2, y el 1 se me transforma en el 1 medio. Y entonces ahí tengo por qué la distancia, diferencia de camino óptico, si es un número de veces entero lambda, tengo interferencia constructiva, y si es un número de veces entero más un medio lambda, tengo la destructiva. Entonces volvamos a lo que está acá, que está escrito más bonito. Bueno, acá lo que está diciendo es directamente escribiendo esta diferencia de fase, dividiéndola por 2pi, y es R2 menos R1 sobre lambda, que es lo que se ve acá, ¿no? Si yo hago desfasaje sobre 2pi, es R2 menos R1 sobre lambda, es lo que está escrito acá. Bien. Y transformado al caso de las dos rendijas, del problema de las dos rendijas. Bueno, acá está un poco la cuenta también de por qué es el desfasaje S, que acabamos de calcular un poquito con los dedos, un poquito más con los dedos. Acá la cuenta está un poco más formal. Cuando uno suma este E1 más este E2 y lo suma, le da, acá lo escribió, acá es el seno de algo. Yo lo escribí como KR1 menos omega t, pero es el seno de alguna cosa, y acá es el seno de esa misma cosa. Eso es lo único que importa realmente. Y después está el desfasaje. Y entonces lo que uno hace es, de alguna forma, ver cómo puede escribir esto con un seno o un coseno en común. Entonces acá usa esta fórmula y le queda que esa superposición tiene este término de amplitud y este término oscilatorio. Acá no me aparece la posición explícitamente,
porque estoy mirando un punto fijo, o sea, ya me fijé en un dado punto, que era el punto P. Entonces solo me aparece la oscilación en el tiempo. Bien. Y entonces, este es el campo superposición. Si lo hubiéramos hecho con la fórmula que yo elegía, en lugar de omega t quedaba KR1 menos omega t, pero como les dije, es lo mismo en definitiva porque el R1 está fijo. Y la intensidad tiene que ver con el campo al cuadrado promediado. Entonces, cuando uno promedia, o sea, cuando uno eleva al cuadrado, esto le da al cuadrado, y el seno al cuadrado promediado en un periodo es un medio. Lo mismo que el coseno. Entonces, esto me da un factor común. Y después tengo este factor acá al cuadrado, que es lo que está escrito acá, con el A sub 0, y el A sub 0 al cuadrado sobre este promedio sería la intensidad de cada una de las ondas individuales, en definitiva. Entonces, acá está escrito cómo sería la intensidad como función del desfasaje. Está el gráfico de la intensidad como función del desfasaje. Esto es el desfasaje. Y después está transformado a lo que tiene que ver con, de alguna forma, con la posición sobre la pantalla, en realidad con el ángulo del rayo que está saliendo, que yo estoy mirando. O sea, acá está transformando de phi a d por el seno de teta con esta fórmula que está acá, ¿no? Esto es phi es d seno de teta por 2pi sobre lambda. Y entonces, d por el seno de teta es lambda sobre 2pi por phi. Lambda sobre 2pi por phi, entonces si phi es 6pi, lambda sobre 2pi es 3 lambda. Lambda sobre 2pi por phi, o sea, es lambda por 6pi sobre 2pi, me queda 3 lambda. Bueno, y lo que uno ve es que tiene un máximo de interferencia en el centro, y después tiene estas cosas que van para un lado y para el otro, y esto se va desdibujando justamente porque se va perdiendo la coherencia de alguna forma de esas dos fuentes subsidiarias al alejarme bastante del centro. Bueno, acá están los gráficos de dónde están las distancias a lo largo de la pantalla de los máximos sucesivos y mínimos sucesivos, teniendo en cuenta justamente que uno lo puede hacer tanto en términos del desfasaje, phi, o en términos de, mediante esta relación, en relación a lambda, ¿no? Al ángulo teta, en realidad. ¿Cuál sería de alguna forma? Bien. ¿Qué es lo que está marcado acá? Con los máximos en distancias que tienen que ver con números enteros de veces lambda y con mínimos en números semienteros. Y ahí uno puede también calcular la distancia entre dos máximos sucesivos y entre dos mínimos sucesivos, y lo que uno ve es que es lambda entre dos máximos sucesivos y también es lambda entre dos mínimos sucesivos. Si uno ahora, en lugar de estar con el problema de las dos fuentes en esas rendijas, está pensando en las fuentes en el espacio, dos fuentes coherentes en el espacio, aparecen esos paraboloides de los que hablamos la vez pasada, que son los puntos del espacio en donde la diferencia de fase con la que llega la onda que sale de S1 y la que sale de S2
toma el mismo valor. Entonces son zonas donde o es todo interferencia constructiva, o es todo interferencia destructiva, o es alguna cosa entre ambos, en el medio, entre ambas cosas. Bien, entonces pasamos a hablar entonces ahora, no sé si, a ver si alguien quiere preguntar algo, me dice por el chat, porque antes me salió un aviso del chat, ahora no lo sé. Pero bueno, cualquier cosa me dicen o levantan la mano, yo veo algunas personas nada más, o me habla. ¿Mm? Bien. Entonces, ahora a continuación hay lo que se llaman interferómetros, o sea, dispositivos en donde por alguna razón se hace interferir la luz proveniente de distintas ondas, a veces para estudiar los fenómenos de la luz, y otras veces también para algún tipo de aplicación. Ahora después vamos a mirar. Hay dos ejemplos que están en el PDF, uno hiperhistórico de la física y otro de la historia reciente de la física. Pero bueno, entonces, y hay como dos grandes subgrupos de interferómetros, justamente por este hecho de que hace falta que las fuentes de luz sean coherentes para poder interferir entre sí. Entonces, siempre hay, o se trabaja con fuentes de luz coherente con láseres, o se trabaja con una fuente que se subdivide de alguna forma el frente de ondas, o se subdivide en que una parte sigue un camino de la onda y otra parte sigue otro camino, y hay una diferencia de camino óptico, que es lo que sucede en el caso de las películas delgadas. Bien, entonces, por ejemplo, acá hay un fenómeno que es un fenómeno que se puede explicar cuando uno ya ve las leyes del electromagnetismo con más detalle, que esto que vemos en esta materia, y es que cuando uno entra con un rayo de luz, esto quiere decir que acá hay un campo eléctrico que está oscilando, o sea, este rayo de luz lo que me da es la dirección de propagación de la onda. Como les dije, el campo eléctrico y el magnético, los dos, son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda y también perpendiculares entre sí. Entonces, una posibilidad sería que el campo eléctrico estuviera en esta dirección, o sea, sobre el plano del dibujo, perpendicular a este rayo. Bueno, y viene de un medio de índice de refracción N1 a un medio de índice de refracción N2. Y entonces hay una parte de ese rayo que refleja y hay otra parte que se transmite, o sea, lo vieron en la óptica geométrica. Lo mismo pasa con las ondas. Entonces, la onda se subdivide en una onda reflejada y una onda transmitida. Y ¿cómo se describe este fenómeno? Bueno, acá hay un borde donde no puede pasar cualquier cosa a un lado y al otro. Tiene que haber cierta relación entre lo que pasa a un lado y al otro. Y cuando se hace eso, que son ponerle condiciones de borde a los campos, se ve que la onda reflejada, dependiendo de cómo es la relación de índice de refracción, puede, al reflejarse, introducirse un desfasaje en pi en relación a la que está entrando. O sea, esta entra acá con una cierta fase, entonces supongan que llegó a este punto mandando al campo eléctrico para este lado, o sea, dijimos que iba a ser perpendicular a este rayo, tal vez es más fácil que sea perpendicular, lo que pasa es que no lo puedo dibujar con el mouse, más fácil que sea perpendicular a la pantalla. Imaginen el campo eléctrico perpendicular a la pantalla. Entonces entra y sale, entra y sale, entra y sale, y va viajando, entra y sale, llega acá, y supongan que quisiera entrar el que llega. Bueno, el que sale, en lugar de aparecer como que está entrando, puede aparecer que está saliendo. O sea, viene con un desfasaje respecto del que venía.
de pi. Y eso tiene que ver con la diferencia de los caminos ópticos, no, sino de los índices de refracción. Entonces, si el rayo incide desde un medio de menor índice de refracción a uno de mayor índice de refracción, se produce ese desfasaje en pi. En este caso, por ejemplo, si N1 es mayor que N2, acá no hay desfasaje entre la incidente y la reflejada. Bien, entonces, en este caso, que se llama espejos de Lloyd, hay una fuente, o sea, acá es parecido al problema de las dos rendijas, pero se suma el desfasaje que introduce la reflexión sobre un medio, sobre una superficie que separa respecto de un medio de mayor índice de refracción. ¿Por qué se parece a lo de las dos rendijas? O sea, acá hay una sola fuente, y esa fuente sale una onda esférica de ahí. Entonces, si lo pienso en términos de rayos, es como si salieran rayos en todas las direcciones. Salen rayos en todas las direcciones. Entonces, por ejemplo, el azul llega a la pantalla bastante rápido. Pero hay otros que hacen unas volteretas antes de llegar a la pantalla. Por ejemplo, porque tengo un espejo acá, ¿no? Este rojo que está dibujado acá se refleja en el espejo y llega después a la pantalla, ¿no? Entonces, de acá estos dos rayos salieron en fase originalmente. Pero el rojo, tarda más en llegar. Entonces, quiere decir que el que llega rojo al P tiene una diferencia de fase respecto del azul, porque tuvo que recorrer una distancia mayor. Si yo pienso a la onda como que me va mandando truc, 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 como si fuera una cosa que pulsa, si pienso a la fuente como algo que pulsa, este rojo tiene que haber salido antes para llegar al mismo tiempo que el azul acá. El asunto es que esta reflexión, desde este punto, se ve, si yo me olvido que está el espejo de alguna forma y digo, uy, ¿de dónde viene este rayo? Para mí, ojo, es como si viniera acá, donde está la imagen de la fuente. O sea, si yo pongo un ojo acá, me viene este rayo de acá y este otro lo veo como si viniera de la imagen de la fuente en el espejo, desde ese prima. También puedo calcular entonces la distancia desde la imagen, ¿no? Pero que recorrió. Es como si fuera la superposición de dos fuentes, como en el problema de las dos rendijas. O sea, es el mismo problema para calcular si hay interferencia o no. Con la diferencia de que al haberse reflejado en un medio de mayor índice de refracción, acá me agregó una desfasaje en pi. Entonces, si me agrega un desfasaje en pi, ¿qué quiere decir? Que si antes yo tenía acá la condición de, en el caso de las dos rendijas, tenía la condición en donde el desfasaje entre este y este, sin tener en cuenta la reflexión, era un 2mpi, que quiere decir esa interferencia constructiva. Como esto le agrega un pi adicional, en lugar de tener 2mpi, tengo 2m más un pi. O sea, estoy en la condición de interferencia destructiva. Y lo mismo si yo estaba en la condición de interferencia destructiva, o sea que la diferencia entre este y este camino óptico era entre este y esta distancia, en realidad, era 2m más un pi, o sea, un número de veces impar, pi. Cuando le agrego un pi, me queda 2m más 2, pi. O sea, estoy en la condición de un número par de veces pi. Por lo tanto, estoy en la condición de interferencia constructiva. Entonces, es lo mismo que Young con esta distancia entre la imagen y la fuente, pero intercambiados los máximos y los mínimos.
por ese desfasaje adicional de la reflexión. Y finalmente está la interferencia en películas delgadas, que es lo de la mancha de aceite, o también lo que pasa con las pompas de jabón, que acá está el dibujito de cómo es la situación. Es lo que pasa cuando uno tiene justamente una película delgada, o sea, algo de un índice de refracción distinto, en donde viene este rayo de una fuente. Típicamente esto viene con el sol, uno lo piensa, entonces todo está en el infinito la fuente, así que vienen un montón de rayos paralelos. Eso es una onda plana, o sea, el frente de onda es un plano, viene y se refleja, dibuja un solo rayo para hacer una cuenta, digamos, sencilla. Se refleja, si acá tengo aire y acá tengo vidrio, por ejemplo, el índice del vidrio es más grande que el del aire, y entonces acá le agrega un pi. Pero además del rayo que se refleja, hay otro que se transmite. Y se vuelve a reflejar en esta otra interfase. Entonces, yo tengo esta película que está apoyada, vaya a saber dónde, cuál es la diferencia de índice de refracción acá. Si esta reflexión me agrega otro pi o no, pero bueno, olvidémonos de eso. Entonces yo tengo acá una primera reflexión, este punto acá inicialmente sería todo está en fase, lo único que el reflejado me agrega una pi, pero ya sé cuál es esa diferencia, es pi, ya. Entonces es un número constante, no tiene que ver con recorrido. Pero ahora, esta que se refleja abajo y después sale, y los dos salen paralelos, recorre una distancia mayor, ¿no?, para llegar a una lente, en este caso es el ojo de la persona, una lente que toma estos rayos paralelos y los hace que converjan a un punto para formar imagen en la retina del ojo, ¿no? O sea, uno acá tiene en el ojo, tiene una lente que hace que se forme la imagen en la retina para verla bien y bueno, y para que vayan las señales al cerebro, ¿no? Entonces, en general las cuentas de cuál es esa diferencia de camino óptico, o sea, cuánto más camino óptico recorre esto, que además acá sí hay que tener cuidado con el tema del camino óptico, el tema del índice de refracción, no solo la distancia. ¿Y por qué aparece lo del índice de refracción? Vayamos un poquito para atrás de nuevo a mi hoja tan hermosa, y hecha a mano alzada. Esta. Fíjense que el desfasaje era K por la diferencia de distancia recorrida. Pero K depende del medio, lo mismo que lambda, ¿no? Uno lo puede pensar en lambda o lo puede pensar en K. El número de onda o la longitud de onda varían con el medio donde está propagando la onda. En particular, en el caso de las ondas electromagnéticas, la longitud de onda, o el K, digamos, el K en un medio de índice de refracción n, es n por el K en el vacío. Entonces, o lo que es lo mismo, uno puede decir que lambda en un medio de índice de refracción n es el lambda en el vacío dividido el índice de refracción. Entonces, en el desfasaje me aparece 2pi sobre el lambda del vacío que es una fija, digamos, por el índice de refracción, y por eso me aparece la diferencia de camino óptico. Entonces, en el problema donde uno tiene medios de dos índices de refracción distintos y las ondas que interfieren viajan por medios distintos,
ahí hay que tener en cuenta el índice de refracción para calcular el desfasaje. Bien, entonces el cálculo está hecho de forma que se supone que esto prácticamente la incidencia es casi vertical, para hacer la cuenta fácil. Y acá está el tema, o sea, el índice de refracción me hace dos cosas en este problema. Por un lado, el índice de refracción me puede agregar un desfasaje en la onda reflejada, que en este caso, por ejemplo, si yo estoy en un medio como el aire y después viene un vidrio, y después si vuelve a haber aire, por ejemplo, entonces esta reflejada me mete pi, pero esta reflejada no me mete pi, porque este tiene índice de refracción más grande que este. Pero bueno, y lo otro donde aparece el índice de refracción es en calcular el camino óptico acá. Entonces la cuenta está hecha de forma que es como si fuera que viene vertical, para olvidarnos de toda esta cuestión geométrica medio complicada. Y entonces, si viniera vertical si esto viniera exactamente vertical, el rayo que está dentro del vidrio recorre de más es 2 veces t, ¿no? Porque va una vez t hacia abajo, se refleja otra vez t. Entonces la diferencia de distancia recorrida es 2t, pero tengo que tener en cuenta la diferencia de camino óptico, no solo la diferencia de distancia recorrida, o sea, 2nt. Entonces, acá lo pone en el PDF Lía, le mete el n en la fórmula donde uno dice cuando la distancia, en lugar de decir la diferencia de camino óptico y lo comparo con la longitud del vacío, lo que hace es la longitud en el medio de índice n, que es la del vacío sobre n, y toma solo la distancia. Pero en general es más común poner acá m por lambda es igual a 2nt. Ahora, como les dije, antes era la diferencia de camino óptico igual a un número de veces entero lambda, me daba un máximo de interferencia. Acá, como la reflejada arriba me adiciona un pi, eso me hace que el desfasaje ahora, el m lambda, corresponda a los mínimos de interferencia. ¿Se entiende? Es lo mismo que con dioide. O sea, eso sería si la reflejada arriba me introduce un pi y la reflejada abajo no me introduce pi. Si las dos me introducen pi, entonces me olvido, porque esta va a tener un pi y esta también, se cancela, 2pi me mantiene lo mismo que yang, digamos, que las dos rendijas. Entonces, bueno, 2t por m lambda puede ser constructiva si no hay desplazamiento relativo de fase, y 2t igual a m más un medio de lambda, del lambda en el medio de índice de refracción n, ¿no? Si no hay desplazamiento relativo de fase, eso me da destructiva. Pero si hay desplazamiento de fase, que es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno tiene un vidrio y aire de los dos lados, se invierte. Lo que era antes constructivo pasa a ser destructivo y viceversa. Esta que era destructiva ahora es la condición de constructiva y lo otro, ¿no? Bien. Entonces, por eso está pasando la separación de los colores, porque
interferencias constructivas o destructivas son distintas dependiendo de la longitud de onda, ¿no? Cuando uno tiene esos reflejos de la luz solar, que tiene muchas longitudes de onda dentro, y entonces algunos colores interfieren constructivamente y otros no. ¿Mm? Y también depende del ángulo con el que yo estoy mirando, o sea, cuando uno ya pone el ángulo, entra en el cálculo, entonces lo veo con distintos ángulos, distintos colores. Bien. Este es otro ejemplo en el cual también son todas películas delgadas. En este caso, esto es parecido a los anillos de Newton, que no sé si los ven en el laboratorio, si los vieron, no lo sé. En este caso, la idea es la siguiente. Uno tiene, por ejemplo, vidrio y vidrio, y tiene una pequeña separación en forma de una cuña. ¿Mm? Y siempre hace la cuenta en la aproximación de que esto es vertical, o sea que la diferencia de camino recorrido entre acá es la luz que se transmite y se refleja en la superficie de abajo. En este caso no habría pi, porque esto es más denso que el aire, y después se transmite, no se refleja, y después parte de ese rayo que primero se transmitió adentro del vidrio, se transmite de nuevo al aire y ahora se refleja en la interfase con el vidrio y después se vuelve a transmitir. Y acá sí introduce un pi, porque esto es menos denso que esto de acá. Ahí me mete un pi. Pero bueno. Entonces se suele hacer esto pensando, primero que se lo suele hacer, como les dije, con esa idea de prácticamente incidencia vertical, pero también cuñas pequeñas, como que este ángulo es como si fuera casi horizontal esa superficie, estuviera todo horizontal y los rayos todos verticales. Entonces, es como para la cuenta de los ángulos, es en realidad eso. Es como si yo hiciera la cuenta que hice acá para la película delgada, pensando incidencia vertical, con un t que va variando con la posición. Entonces acá tengo un t más grande, acá un t un poquito más chico, más chico, más chico, más chico. Entonces, si uno mira cómo eran las condiciones de máximos o mínimos, acá va a haber un desfasaje en pi, así que va a ser este tipo. Supongan que yo vengo con un luz de un solo color, con una sola lambda, entonces voy a tener algunas posiciones a lo largo de la cuña, porque la posición a lo largo de la cuña, o sea, esta X, esta posición horizontal a lo largo de la cuña, corresponde a distintos valores de T, como si yo tuviera todas estas películas delgadas de distinto espesor a medida que me voy moviendo en esta dirección. Entonces, es como si tuviera acá un T más grande, más chico, etc. Y por lo tanto, voy a ir pasando de máximos a mínimos de interferencia. Porque es como si yo estuviera viendo esto que va variando con X. Este T va variando con X. Y va variando en forma lineal con X, ¿no? Porque T sobre X es la tangente de este ángulo que está fijo. Entonces T es la tangente del ángulo por X. Bien. Acá hay algunos ejemplos de franjas producidas en una película de aire en forma de cuña. Y otro ejemplo que es el que no sé si ustedes hicieron en el laboratorio, pero es también un ejemplo medio tipo cuña, es el mismo principio con un poco de distinta geometría y entonces eso hace que la cuenta sea un poco distinta, pero es
muy similar, es poner una lente solamente porque es una superficie curva de vidrio, apoyada sobre una placa de vidrio de placas plano-paralelas. Bien apoyado así, eso sería para el experimento, y la idea es, uno ilumina desde arriba, también pensando en una iluminación más o menos vertical, y lo que ve es la interferencia entre lo que primero se transmite por el vidrio de esta cosa que yo la llamo lente, pero no piensen que está haciendo converger nada, es solo porque me permite hacer la cuña. Esto se transmite adentro de este vidrio y se refleja y después se vuelve a transmitir. Y hay una parte de esa onda que, en lugar de transmitirse, en lugar de reflejarse en esta superficie, se transmite y ahora se refleja en la de abajo y después vuelve a entrar acá y etcétera, y se transmite. Como el vidrio es más denso que el aire, más ópticamente denso que el aire, esta reflexión me introduce un pi, esta reflexión no me introduce un pi, y uno puede calcular la diferencia de camino óptico, que es debido a este T, y acá como es aire, el N de acá, que es el que venía en esta fórmula de acá, o sea, este lambda n era lambda sobre n, así que yo puedo poner m por lambda, lambda del vacío, 2nt, el n que va ahí, ese n al ser aire es 1, prácticamente. Bien, entonces la diferencia de, por ejemplo, si yo estoy mirando el rayo que se subdivide acá, que viene, pega acá, se refleja y después se transmite, se refleja y viene por acá, esto es como una cuña y estoy mirando ese lugarcito donde es una cuña o es una película delgada de aire. Una película delgada de aire de un espesor que va variando con la posición. Este es el espesor de la película. Entonces, este espesor, este T, yo lo puedo calcular a partir de esta distancia, de la distancia al eje de la lente que apoyé, de esa superficie esférica, de pedazo de superficie esférica. Esto tiene una simetría de revolución, o sea, esto lo tienen que pensar que si yo lo mirara desde arriba, esta superficie plana se ve como un círculo, es como si yo agarrara una esfera y la corto con un plano, entonces me queda de un lado la superficie esférica, que es esta que está acá, y arriba veo una superficie plana, pero que es un círculo. Entonces, este problema es un problema que tiene, si yo lo giro ese círculo, veo siempre lo mismo. Entonces tiene simetría, se llama de revolución alrededor del eje. Si yo giro alrededor, no tengo que ver diferencias, si está súper bien hecho, ¿no? Perfecto, si no tiene ningún error. Y entonces, por eso, las franjas de interferencia se ven como círculos, que es lo que se ve acá, y es lo que se llama los anillos de Newton. Entonces, ¿cómo es que podemos calcular? O sea, esta es la fórmula que escribió Lía, y acá viene otro de mis cálculos, San Manuel Sada, medios hechos un poco así nomás, pero fíjense, esto es, como les dije, esta es una esfera, ¿no? Es una lente esférica, ¿no? Entonces, esto que está acá es el radio de esa esfera. Y toda esta línea punteada, más la entera que le sigue acá, también es R, ¿no? También es el radio. Y la que está acá enterita dibujada es T, es el espesor que yo estoy tratando de mirar. Entonces yo puedo vincular este T con esta distancia, con este R chiquito, o sea, a qué distancia del centro de la lente yo estoy mirando. El punto desde el cual está saliendo la luz cuya interferencia yo voy a mirar. Entonces,
Esto es R, esto es R y esto es T, R grande, ¿no? Y este es R chiquito. Vamos a volver a mi dibujo, muy hermoso, acá está. Bueno, entonces, esto es R grande, este es el R chiquito, esto es T, y entonces todo esto que va de acá hasta acá es R menos T, y esto chiquito de acá es T. Bueno, acá tengo un ángulo, un triángulo rectángulo, donde puedo pensar en el teorema de Pitágoras. La hipotenusa es R grande, así que R cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Uno de los catetos es R chiquita, R cuadrado. El otro cateto es R menos T, o sea, R menos T al cuadrado. Desarrollo este cuadrado, ¿qué me queda? R cuadrado chiquita más R cuadrado grande menos 2T por R más T cuadrado. Y acá viene la idea de que T es muy chiquito, o sea que uno lo mira muy cerca del centro. Y entonces no estoy mirando unas cosas gigantescas, sino que estoy mirando cosas pequeñas, en particular pequeñas comparadas con seguro el radio de esta esfera. No me estoy yendo a cosas comparables al radio. Entonces este T al cuadrado es muy chiquito comparado con el R cuadrado grande, y bajo esa hipótesis puedo tirar este término porque es despreciable. Y entonces si es despreciable, como acá tengo un R cuadrado grande es igual a R cuadrado chico más R cuadrado grande menos 2T por R, R cuadrado y R cuadrado se me cancelan, paso el 2T por R del otro lado y me queda que el 2T por R es aproximadamente igual a R cuadrado chiquita. Le saco la raíz cuadrada que me quedó dibujada horrible y me queda que el R chiquita es 2T por R grande. Y eso es lo que está acá. En realidad hay un paso más metido acá, porque está metido que 2T es M por lambda, que es la condición, la condición para algún extremo de interferencia. Como en este caso hay un desfasaje en pi adicional, corresponde a destructiva. Entonces, aquí estoy diciendo el R chiquita es igual a 2T por R sobre... bueno, ella le puso N porque acá puede haber algún medio. Si es, el N es el índice de refracción de lo que está ahí en esa cuña. Si es aire, es 1. Entonces, 2T por R, y si estoy en los mínimos de interferencia, 2T es igual a M por lambda, sobre el N de ese medio. Y entonces esto corresponde a los anillos oscuros. Y son oscuros por lo del desfasaje de pi. Bien. Bueno. Entonces, en resumen, todos estos son casos de interferencias en películas delgadas, ya sea películas, uno hace la cuenta con una película que tiene un espesor constante, o una cuña, que entonces tiene un espesor que va variando, o los anillos de Newton, que también es como una cuña. Y es esta idea de que la luz se refleja a ambos lados de la película. Y bueno, si no hay ese salto de fase debido a las reflexiones, o si hay dos saltos de fase debido a las reflexiones, hay una interferencia constructiva cuando 2T, dos veces el espesor, es igual a un número entero de longitudes de onda. Y destructiva cuando es 2T es un número de veces semientero. Pero si hay un desplazamiento, si hay en alguna de las dos reflexiones hay un salto de fase de pi y en la otra no, entonces se invierte cuál es la condición de máximo o de mínimo de interferencia. Bueno, y acá están estos interferómetros
de ejemplo de famosos de la física. ¿Por qué este es un interferómetro muy famoso? Porque este es el interferómetro que se usó para buscar la existencia de un éter a fines del siglo XIX. Porque las leyes del electromagnetismo, que se pusieron todas juntas en lo que se llaman las ecuaciones de Maxwell a mediados del siglo XIX, por Maxwell, esas leyes tienen como soluciones posibles las ondas electromagnéticas. Y las ondas son cosas que viajan con una cierta velocidad. Y entonces, si uno piensa en las ondas viajando en algún sistema de referencia con alguna cierta velocidad, al cambiar de sistema de referencia, si uno tiene un medio donde viajan esas ondas, o sea, por ejemplo, si yo tengo un tacho con un líquido, lo veo quieto en un sistema de referencia y en otros sistemas de referencia lo veo moviéndose. Y entonces la velocidad de propagación que yo veo es distinta en un sistema de referencia o en el otro, y hay un sistema privilegiado que es donde el medio está quieto. Entonces se estaba buscando cuál era ese medio privilegiado, que era como el medio quieto para la propagación de las ondas electromagnéticas. Y no se encontraba nada que permitiera ver cuál era ese medio. Y a ese medio se lo llamaba el éter. Entonces se supuso que tal vez no se lo detectaba porque era arrastrado por la Tierra o porque había alguna cosa. Y entonces el experimento de Michelson, con este interferómetro, lo que tratan de hacer es detectar cuál es ese medio haciendo una interferencia de rayos de luz, diciendo, bueno, si yo tengo un medio que se está desplazando de alguna forma respecto de mi sistema de referencia, en una dirección se está desplazando, en esa dirección yo tendría que viajar la onda distinto que en las direcciones perpendiculares. Entonces, si yo hago interferencia viajando en un sentido y en el otro, y recogiendo la luz, que es lo que hace acá, ¿no? Tiene la fuente, acá tiene una lámina que le permite reflejar parte de la luz y transmitir otra parte de la luz. Esta luz que se refleja en esta lámina se vuelve a reflejar acá y después es transmitida y llega acá. Y esta de acá se transmite, se refleja, viene acá, se refleja y viene acá, y yo tendría que poder ver una interferencia si la luz está viajando diferente en este sentido que en este sentido, porque hay una dirección que es en donde está quieto mi éter y hay otra dirección en donde se debería estar desplazando. Bueno, y lo giraron y lo hicieron y nunca encontraron nada. Y entonces, después, a principios del siglo XX, es cuando cuando Einstein dice, no hace falta pensar que existe el éter. Las ondas electromagnéticas viajan en el vacío y entonces eso lleva a redefinir los cambios de sistemas de referencia también, porque si yo tengo algo que viaja en el vacío, no tengo un sistema privilegiado. Si yo cambio de sistema de referencia, el vacío está quieto en todos los sistemas de referencia que se desplazan con velocidad constante uno del otro. Y por eso viene introducir una nueva forma de cambiar de sistema de referencia que también cambia el tiempo, además de cambiar la posición. Cambia el tiempo y bueno, y cambian las distancias y bueno, y todas las cosas que pasan con la relatividad. Entonces este es un experimento hiper famoso de la física, el del interferómetro de Michelson. Y este es otro más moderno, que yo se los había mencionado la vez pasada, que es
un interferómetro muy impresionante. Este lo que detecta es lo que se llama ondas gravitacionales, que son, bueno, esto también tiene que ver con Einstein, pero con lo que hizo Einstein después, que fue la teoría de la relatividad general. O sea, la de que la velocidad de la luz es constante. Claro, porque además de que viaja en el vacío, lo otro que sucede, ¿por qué hay que introducir un cambio de cómo se pasa de un sistema de referencia al otro? Es porque las ecuaciones, o sea, todos los sistemas de referencia que viajan con una velocidad constante una respecto de otro tienen que ser equivalentes. Y entonces las ecuaciones tienen que tener el mismo formato y me tienen que predecir la misma velocidad de propagación, porque no hay una diferencia entre un sistema y otro. Por eso la velocidad de la luz en el vacío es una constante, no me importa el sistema de referencia. Bueno, esa es la relatividad especial. Después, Einstein introduce la idea de la relatividad general, que piensa que el espacio-tiempo se curva en presencia de masas. Y entonces, que las cosas muy, muy, muy masivas deforman el espacio-tiempo. Y no solo eso, sino que eventos donde hay como una liberación muy grande de energía, pueden generar ondas en ese espacio-tiempo curvo, que viajan por el universo. El asunto es que esas vibraciones del espacio-tiempo son minusculísimas. Entonces, desde hace varios años se empezó a discutir, desde los 90, hacer un interferómetro que fuera suficientemente sensible para poder medir la interferencia de esas ondas del espacio-tiempo. Pero bueno, el problema es, primero que es parecido al de Michelson, en el sentido que tiene estos dos brazos, o sea, con espejos, lo mismo que acá, ¿no? Que tengo los dos brazos, que tienen que ser iguales, etc. Pero acá con distancias muchísimo más grandes, son de kilómetros las distancias, con láseres, y por otro lado, no, se tiene que corregir por el ruido que hay, siempre hay. O sea, por más que se haga en un desierto, siempre hay cosas que afectan, cómo hacer para tener en cuenta esos ruidos externos, cómo tienen que ser los espejos, porque el nivel de precisión que se requiere es increíble. La verdad que es increíble que se haya logrado esto. Y es un interferómetro como el de Michelson, donde se divide la luz y se la manda por dos caminos y después se la hace interferir. Y bueno, a fin del 2015 se detectó por primera vez una onda gravitacional que vino de la colisión de dos agujeros negros, y después ya se han venido detectando muchos otros eventos, y había dos detectores, uno en Luisiana y otro en Hanford, y la persona que era la vocera, porque estas son colaboraciones donde trabajan muchas personas, son grandes colaboraciones, y la vocera en ese momento era Gabriela González, que es una física de Córdoba, que hizo su doctorado en Syracuse. Yo soy amiga de Gabriela, ella hizo el doctorado cuando yo era postdoc en Estados Unidos, y bueno, pasamos Navidades juntas. Y justo fue la vocera, así que fue como una enorme emoción, que es la que estuvo en toda la presentación, que fue un evento increíble, el de las ondas gravitacionales. Pero bueno, así que terminamos esta clase acá con Gabriela, que iba a venir el año pasado a dar un curso de profe invitada al departamento de física, y bueno, por la cuarentena lo tuvimos que cancelar. Bueno, no sé si me quieren hacer alguna pregunta, eh, alguna duda, alguna cosa. Ok, ahí vuelvo con la
¿Y el otro hermoso dibujo que hice también o no? El anterior. Espera, ¿dónde está acá? Acá. Espera que lo voy a tratar de agrandar. No, bueno, no. A ver si me entra. Ah, lo podría tal vez. No, pero ahí se ve bastante bien, creo, ¿no? A ver, que tengo alguien más que dice algo. Ahí está. Bueno, perfecto. Sí, porque esto no está en el PDF. Y no sé, no sé si le quieren sacar a esta hermosa deducción de acá. La otra. A ver, ¿dónde está? Acá. Esta. Se los dejo por si le quieren sacar una captura. Esta es la de el desfasaje en función de la diferentes distancias y cómo entra el número de onda y la longitud de onda ahí. ¿Mm? Así que... Bueno. Bueno. Bueno, no sé si quieren preguntarme algo, hacer algún comentario. ¿Hicieron experimentos de interferencia? ¿Qué hicieron en el laboratorio de interferencia? Si alguien me cuenta. ¿Hicieron anillo de Newton o no? No, no, todavía no. Hasta ahora nada más probamos el simulador, el mismo que usaron Ah, el del Masterboard FED. la vez pasada, sí. Ah, ok, Así ok. que ayudó bastante para visualizarlo mejor. Ah, bueno, perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, bueno. Bueno, veo que voy como un poco rápido tal vez con estas clases, estos PDFs. No, no, ¿No? ¿Va estamos... bien? Bueno. No, Bueno, no, a lo sumo a veces se cuesta pasar de lo que es teoría a la parte práctica con los cálculos, pero sirve, sirve. bueno, bueno, bueno. Bueno, podemos avanzar un poquito con el tema siguiente, que es el de difracción, aunque sea presentarlo, un poquito presentarlo. Un mínimo. Porque yo la otra vez corté y media pensando que la práctica empezaba a las 7, pero la práctica ¿a qué hora empieza habitualmente? A las 7 empieza normalmente, Ah, bueno, bueno. Bueno, entonces, o 17:05 cuando empiezan a llegar el resto. ok, ok, porque yo la otra vez a las 7 volví por las dudas y como no encontré a nadie, no sé si me equivoqué de, de Zoom, pero bueno, me fui. Bueno, solo entonces les voy a presentar unos 5 o 10 minutos y así después descansan, de lo que sería la próxima clase, que creo que la tengo acá, que es la difracción, que es la interferencia, como les dije, de infinitas ondas, pero no con muchas cuentas hechas acá. Bien, sí, ahí está. Bueno, entonces voy a hacer una cosa mínima, que es hablar un poco del principio de Huygens. Y, y acá hay un esquema de un experimento donde se hace la difracción y el resultado del laboratorio de unos chicos de la época de la presencialidad, de la época anterior, de la época anterior. Pero bueno, entonces,
La difracción también es un fenómeno que tiene que ver con la naturaleza ondulatoria. Y en este caso es un fenómeno que se ve cuando la luz atraviesa o choca, digamos, y se encuentra con obstáculos que son medio del tamaño de la longitud de onda. La longitud de onda de la luz visible está entre los 400 y los 700 nanómetros, entonces son cosas bastante pequeñas, pero bueno, también se la puede ver en los bordes, o sea, cuando se choca contra un borde la luz, se ven estos fenómenos en donde no pasa, es como que no pasa la luz, no se ve un borde entre sombra y luz nítido, sino que se ve una cosa un poco difusa por este tipo de fenómeno. Y la forma de explicarla es usar este principio de Huygens, que medio que ya lo usamos, la verdad, cuando vimos el problema de las dos rendijas de Young. Porque lo que dice Huygens, bueno, no sé la verdad cómo se dice el apellido bien, es que si yo tengo un frente de onda, por ejemplo, cuando veníamos con una fuente, que yo después la subdividía en dos fuentes, ¿qué quiere decir eso? Lo que me está diciendo en realidad es que del frente de onda yo puedo como pensar que son todas una superposición de un montón de fuentes, de ondas. Entonces, yo tengo una fuente puntual que emite un frente que es esférico y cada punto en la esfera esa del frente de ondas es como si fuera de nuevo una fuente. Y todas esas fuentes están todo el tiempo interfiriendo entre sí. Todas esas fuentes están interfiriendo entre sí. Entonces, puede ser constructivo, destructivo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sucede es que si yo tengo una ranura pequeña y vengo con un frente acá, en particular si vengo con un frente de onda plano, por ejemplo, vengo desde el infinito, desde una fuente en el infinito, entonces vengo con frentes de onda plano, todos los puntos en ese plano los pienso como si fueran nuevas fuentecitas, eso es lo que está acá, el dibujado, como si fueran todas fuentecitas. Ahora, en lugar de ser una, dos, tres, es todo un continuo de fuentes. Entonces, lo que antes era sumar dos ondas, ahora va a ser integrar, porque tengo un continuo de fuentes. Y esa cuenta no está en este PDF, por lo que vi. La integral. Después se las voy a escribir para la clase que viene para que vean de qué se trata. Una integral es una suma de cosas, de infinitas cosas infinitesimales, pero es una suma en definitiva. Entonces, la idea es que uno entra con este frente de onda y de repente, cuando llega esta cosa, este borde, donde se corta, porque esto venía todo súper ancho y hay una parte que no puede pasar y otra parte que va a pasar, lo que sucede es que yo pienso a todo este frente como un montón de fuentes puntuales que mandan rayos en todas las direcciones, en todas las direcciones. Entonces, cuando yo pongo una pantalla acá, tengo el fenómeno de Young, pero para el continuo de fuentes, porque cuando tengo acá un punto, en realidad está llegando el rayo que viene de acá, el que viene, el que es turquesa, negro, y todos los puntos en el medio. Tengo una superposición de infinitas ondas en cada punto de la pantalla. Y bueno, ese es el principio de Huygens, digamos, que yo puedo pensar que cada punto del frente de ondas es a su vez una fuente, o sea, es una fuente de ondas secundarias que viajan en todas las direcciones. Y bueno, y están todas interfiriendo. Lo que pasa es que cuando va viajando la onda sin ningún obstáculo, la interferencia es constructiva. Pero bueno, así como con el caso del
el experimento de las dos rendijas y los cálculos, se pueden hacer cálculos para la difracción pensando que uno mira pantallas que están lejos, que todos los rayos salen más o menos paralelos, que yo estoy mirando puntos medio cercanos al centro. Bueno, toda esa forma de calcular es lo que se llama la difracción de Fraunhofer. Y si uno mira, la fuente está cerca de la rendija por la que se produce la difracción y la pantalla está cerca, esa se llama la difracción de Fresnel y las cuentas son más complicadas. Pero las de Fraunhofer son de alguna forma parecidas, lo que pasa es que tiene la integral a las de las dos rendijas. Y entonces la clase que viene vamos a ver qué pasa con esta interferencia de infinitas ondas. Aparece lo que se llama un patrón de difracción, con un máximo de interferencia en el centro y después unos máximos secundarios de mucha menor intensidad alejados del centro. Bueno, entonces voy a terminar acá. Voy a dejar de grabar. Recién ahora me explicaron cómo es que se sube